¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sea bienvenido a una nueva emisión de su programa Criterio, donde siempre hay algo que hablar, siempre hay algo interesante de carácter nacional, de carácter internacional, siempre hay temas altamente relevantes. Y uno de ellos tiene que ver con el ramo de la salud. ¿A qué nos referimos con esto? Nos hemos dado cuenta que en las últimas semanas al menos el 45% del personal de salud ha resultado contagiado o incapacitado. Esto, como siempre, debido al COVID-19. Pero nosotros queremos saber, ¿será que el Ministerio de Salud les ha prestado la debida atención? ¿Cómo se está manejando esto? Bueno, eso nosotros lo dialogaremos con la licenciada Silvia Navarrete, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Salud, y también con el doctor Luis Rodríguez, quien es secretario de organización. Muy buenas noches, licenciada Silvia Navarrete. Buenas noches, muchas gracias por brindarnos un espacio nuevamente para manifestarnos y para hacer llegar pues todas nuestras inquietudes, nuestras opiniones, tanto hacia la población como a las personas que toman las decisiones del país. Desde luego, y muy buenas noches también. Sea bienvenido, doctor Luis Rodríguez. Muy buenas noches, Luis. Te agradezco por la oportunidad que me das de esta noche de poder explicar a la población ciertos temas que la gente desconoce y que son de vital importancia tanto para la vida nacional como para el combate de esta pandemia. Desde luego. Entonces, vamos entrando de lleno al tema, ¿no? Y como siempre digo, vamos entrando en materia. Se sabe que el 45% del personal de salud está incapacitado por COVID-19, aunque según especulaciones se menciona que en estos días podría haber aumentado. Comienzo con usted, licenciada. ¿Cómo es esto posible? Sí, realmente es una situación preocupante para los trabajadores de salud, especialmente en el sentido de que cuando el personal se siente con síntomas, y son síntomas claros de COVID, se acercan a solicitar la prueba para confirmar su estado de salud, se le está negando al trabajador, ya que se le manifiesta que las pruebas son para los pacientes y no para el personal. Una situación pues que realmente carece hasta de lógica, pues porque en el momento en el que el trabajador comienza a sentir los síntomas, se convierte en paciente. Entonces no hay ninguna razón para negarle la prueba a un trabajador simplemente para que no se vaya incapacitado. Lo que no toman en cuenta las autoridades del Ministerio de Salud es que si el trabajador está enfermo, lo que va a hacer es contagiar a aquellos pacientes que lleguen que tal vez aún no se han contagiado, pero como están ellos con el virus y están en contacto con las personas, la situación del país se puede agravar aún más. Ok, ahora, doctor Luis Rodríguez, estamos hablando de que toda la pandemia, todo lo que ha durado la pandemia, el personal de salud ha tenido que, o se le ha negado al personal de salud hacerse las pruebas. Sí, mire, esta situación es bien compleja y también vergonzosa, ¿verdad? Porque a los compañeros se les está negando el hecho de la prueba. Y para no mentirles, les voy a contar la experiencia que tuve el día sábado, en el turno que yo hice el día sábado. Cuando yo llego a las 8 de la mañana a tomar el turno, me encuentro con dos compañeros enfermeros, una enfermera y un compañero varón, que se encontraban en la unidad de emergencia haciendo el turno. Y me explican de que se sentían mal, tenían síntomas de gripe, dolor de cuerpo, todos los síntomas y signos que acompañan pues, a la infección por COVID-19. Pero tenían alrededor de 2 días de estar pidiendo a los médicos que están en el área que les tomaran la prueba, pero les dijeron de que no podían, que tenían que pedir autorización de la epidemióloga, que es una persona que no pasa en el hospital, o sea, atendiendo a los pacientes. Entonces yo le expliqué que lógicamente ellos se preguntaron a mí, primero mi calidad de médico y segundo pues mi calidad de sindicalista, ¿verdad? Entonces vine yo y inmediatamente los examiné. Le hice su historia clínica, todo el protocolo de atención y inmediatamente indiqué la prueba. Cuando fueron al laboratorio, ¿verdad? del hospital, les dijeron que las pruebas no se podían tomar porque solo habían 4 pruebas y las 4 pruebas están destinadas para los pacientes.
Inmediatamente, pues ya no como un carácter de médico, sino que como sindicalista, hice la presión, me dirigía hacia los compañeros de laboratorio y le exigí que el memorándum, porque yo sabía que no era una orden de ellos, porque el proyecto no era con ellos, pero que me extrañaran el memorándum donde establecía eso, para que la autoridad que afirmaba esa orden respondiera por la situación. Después de eso, el memorándum nunca me lo entregaron y así fue así que los compañeros tomaron la prueba. Después, lógicamente los compañeros salieron positivos. A las 11 de la mañana que estaba la respuesta, le llené la incapacidad. Después salieron de que la incapacidad no podían dársela porque no estaba autorizada. Y que todavía les tenían que autorizar la incapacidad. La autorizada y que tenían que tomar una prueba PCR. Nuevamente tomé mi carta, mi papel de sindicalista y le expliqué que eso no es cierto. Que según el Código de Salud, el facultativo es el que da la incapacidad y el facultativo puede ser el médico que lo atiende al paciente. No tiene ninguna reputación y esta versión fue corroborada por una llamada que se hizo al 123. Entonces los compañeros le dieron la incapacidad. Bueno, la cuestión es de que simultáneamente, como esto es una demanda tremenda, llegaron 2 pacientes más y ahí se acabaron las 4 pruebas. Bueno, entonces si ya no hay pruebas, pues digan que no hay, pero díganlo, ¿verdad? Inexplicablemente, después de esa versión, media hora después de que habíamos llegado de acuerdo que se iba a decir que no hay pruebas, me llama del laboratorio diciéndome que iban a traer 25 pruebas que estaban embodegadas en el hospital. O sea, pruebas habían. Lo que pasó fue que no las querían hacer al personal. ¿Por qué? Que sí, que son de anticuerpos, sí, son anticuerpos, pero son pruebas que nos sirven por lo menos para sospechar, ¿verdad?, la infección de una persona. Por ejemplo, si la prueba de anticuerpos sale positiva en un personal de salud que está en la unidad de emergencia en el hospital, ¿qué más que necesita usted para decir que tiene COVID-19? No necesita más para eso, pues. Entonces, a muchos compañeros también se les ha dado la orden, ¿verdad?, de que cuando ellos asisten a tomarse la prueba, les dicen que no hay pruebas y que se la hagan privada si la quieren hacer. Y eso tenemos entendido que cuando los compañeros preguntan, miren, ¿por qué hacen este tipo de aseveraciones? Dicen que los miembros del Ministerio de Salud o los encargados del área les dicen que no es un protocolo que ellos han establecido, sino que son órdenes que vienen de CAPES. Por lo menos si lo han manifestado los compañeros. A ver, ni siquiera del Ministerio de Salud. No, ni siquiera una orden del Ministerio de Salud, sino que es una que viene de CAPES, de una tal mesa técnica que tienen ahí ellos. Me imagino que esa mesa técnica pues no existen médicos, ¿verdad?, ni personal de salud que maneje esos criterios para hacer ese tipo de cuestiones. La denuncia principal con esto que tenemos nosotros es de que a los compañeros del Ministerio de Salud, al menos el Ministerio de Salud, no le están tomando la prueba, o desde la prueba se hace por medio de presión y a regañadientes. Claro. Ahora, licenciada, ¿qué sentido tiene el hecho de que los médicos no puedan acceder? ¿Y cómo es posible, según lo que menciona el doctor, que se especula que las órdenes ni siquiera las da el Ministerio de Salud, que es el encargado de dar las directrices? Sí, el problema es aquí que, según lo que nosotros hemos podido observar, a la salud se le está dando un manejo político y no un manejo técnico como debería de ser, porque el ente rector de la salud pues es el Ministerio de Salud y las decisiones tendrían que salir de la máxima autoridad del Ministerio de Salud y no estar esperando lineamientos que se den desde Casa Presidencial cuando si se están dando este tipo de manejo a la pandemia, significa que no hay personas que realmente sean expertas en el manejo de los temas de salud. Entonces, si nosotros hacemos ese llamado, ¿verdad?, que por lo menos en lo que es el Ministerio de Salud se le dé la autonomía al ministerio para que las personas adecuadas, las personas idóneas, sean las que manejen los problemas de salud de la población. No se pueden estar tomando decisiones políticas dentro del Ministerio de Salud. Es un tema bastante delicado y lo vamos a seguir dialogando luego de la pausa comercial. Así que no nos cambie, porque ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Comenzamos dialogando en el bloque pasado sobre este tema tan importante, que es que el 45% del personal de salud está contagiado. Ahora, se hablaba también de que no les querían hacer las pruebas. Se hablaba también de que los criterios que se han tomado para estas medidas no vienen específicamente del Ministerio de Salud, sino que se especula que vienen de Casa Presidencial. Ahora, nosotros nos preguntamos también, ya que el 45% están inhabilitados, ¿han habido decesos dentro del personal de salud en los últimos días? Le cedo la palabra, doctor Luis Rodríguez. Sí, indiscutiblemente, pues como es lógico, aunque la variante que estamos teniendo, que es el Omicron, tiene una tasa de letalidad mucho menor que las anteriores, pero sí hemos tenido decesos de colegas. Tenemos información bueno, el caso de un colega del hospital de Sacamil que falleció por COVID-19. Si mal no recuerdo, tenemos otros dos casos, creo que San Miguel y el otro de Sonsonate, si mal no recuerdo, no tengo específicamente, porque no toda la gente nos llega con información a nosotros, ¿verdad? Porque hay varias otras instituciones que también recogen este tipo de información, pero sí hemos tenido. Y lógicamente que, si bien es cierto, la letalidad es menor, pero mientras más casos hay, más proporcionalmente el riesgo de fallecer, ¿verdad? De casos de fallecimiento. Esto nos llama tremendamente la atención y nos preocupa porque, si bien es cierto, es siempre una enfermedad, pero la variante, son de tipos de variantes. Y hasta el momento, pues, el Ministerio de Salud no ha girado ninguna instrucción o una normativa que esté aplicada realmente, pues, a la prevención de la enfermedad entre el personal de salud, que esté adaptada, pues, al tipo de variante que tenemos. Todavía seguimos trabajando con las normativas del inicio de la pandemia del año 2020. Pero eso no es atentar contra todos sus derechos laborales. Claro, lastimosamente, pues, somos pocos las instituciones, ¿verdad? O las asociaciones que llevamos estas quejas, ¿verdad?, del personal de salud hacia la autoridad del ministerio. Y aunque tengamos que muchas veces, pues, que quedar como malos por llevar esta cuestión, porque nadie quiere denunciarlo, porque inmediatamente uno denuncia estas cuestiones, los demás lo tildan a uno de que es arenero, de que es del frente, de que estamos en contra del presidente, o simplemente los mismos compañeros que en muchas ocasiones, que son los afectados, que son los que están sufriendo este maltrato, son los que se ponen en contra de nosotros cuando hacemos las denuncias, ¿verdad? Pero nosotros, como tenemos un compromiso propiamente con los trabajadores, no con ningún gobierno ni con ningún partido político, pues como Citrasalud, somos los únicos que siempre estamos poniendo ese tipo de denuncias del ministerio. A ver si entiendo. Es decir, usted se puede contagiar, ok, genial, o sea, terrible también, ¿verdad? ¿Se entiende la idea de que si usted se contagia, los demás vienen y le dicen a usted de que si usted reclama para hacerse una prueba, usted es arenero, usted es del frente, usted es de lo mismo de siempre, por reclamar que se le haga la prueba? Correcto, inmediatamente se monta se activa un sistema de que a uno lo tienen que tildar, porque eso hace quedar mal al Ministerio de Salud y lógicamente al gobierno. Pero más importante que un gobierno, que un Estado, está el ser humano, independientemente de la ideología que tenga. Y a nosotros como sindicato no nos interesa la ideología. A nosotros nos interesa realmente el ser humano, ¿verdad? Porque nosotros pertenecemos también, nuestra corriente ideológica del sindical, pertenecemos al movimiento de
del cristianismo humano. Entonces nosotros tenemos al ser humano como centro, no nos interesa la ideología política. Y lógicamente los compañeros, para que una manera de callarlos, para que no digan absolutamente nada, se le hace ese tipo de presión. Tanto es así que los únicos 2 compañeros que se han quejado con mi persona dentro del hospital fueron estos 2 compañeros que le digo el día sábado, pero cuando vieron todos los compañeros de ese turno, por decirlo así, se dieron cuenta de que yo había presionado para que se hicieran las pruebas, e inmediatamente todos querían pasar consulta únicamente conmigo. Inclusive hasta querían hasta familiares llevar a consultar, porque hasta los familiares de los compañeros les niegan la prueba. Incluso a los familiares. Así es. Ok, es un caso realmente terrible. Ahora, licenciada, cuando se dan ese tipo de situaciones, ¿quién es el que llega a las diferentes unidades de salud o a los diferentes hospitales? Quiero creer que es el mismo personal del Ministerio de Salud el que llega a inspeccionar, o es alguien más. Bueno, sí, en cuanto a la supervisión, sí es personal del mismo Ministerio de Salud quien llega a realizar la supervisión. El problema es los lineamientos que supuestamente desde Casa Presidencial se están dando, y por ahí suena el nombre de esta señora Sara Hanna, que es la principal autora de estos lineamientos que se dan, y quien entendemos no es médico, no es especialista, no es epidemiólogo para poder estar dando este tipo de lineamientos. Por ejemplo, se toman decisiones que para nosotros pues no son las adecuadas, porque por ejemplo al personal del primer nivel de atención, que es precisamente el que hace la investigación, al que llega en primer lugar, el paciente, que son los que andan buscando dónde están los enfermos, a ellos se les limita hasta su equipo de protección personal, o se les da de menor calidad, porque dicen ellos que este equipo es únicamente para los hospitales. Pero cuando la gente llega a los hospitales, ¿por quién ha sido diagnosticada? Ha sido diagnosticada por el primer nivel de atención. Entonces el equipo de protección debe ser el mismo equipo que se usa a nivel hospitalario. En este sentido, pues, se necesitaría de una persona idónea para que dé los lineamientos, y no una persona que sea nombrada únicamente por ser simpatizante de un partido político o de las autoridades que en este momento rigen a nuestro país, porque si se politiza el Ministerio de Salud, vamos a estar cayendo siempre en este mismo tipo de errores. Entonces de ahí viene también el alto contagio del personal de salud, en donde han habido compañeros que han sufrido hasta en 3 veces la enfermedad, precisamente por no contar con el equipo necesario para poder protegerse, y resulta pues que esto afecta al mismo Ministerio de Salud, en el sentido de que estamos casi con el 50% de personal de salud incapacitado. Esto genera sobrecarga, esto genera también mala atención para los pacientes, porque no dan abasto para poder atender a la población, y no hemos visto realmente de que haya algún plan para poder solventar esta situación, más que el hecho de limitar las pruebas a los trabajadores para que no se pueda confirmar su estado de salud, y que aunque estén enfermos sigan trabajando. A ver, licenciada, usted mencionaba al principio que eran las autoridades políticas y no autoridades sanitarias las que llegaban a los diferentes hospitales, o al menos las que tomaban los lineamientos.
¿Esto cómo lo ve el personal de salud? ¿No es acaso una especie de ofensa, digamos, o no lo han visto así? Claro que sí, hay mucho descontento de parte del personal del ministerio, del mismo Ministerio de Salud, en donde personas ajenas al ministerio llegan a girar las instrucciones de cómo se va a manejar la situación. Entonces, nosotros precisamente hacemos esta denuncia para que se tome con seriedad el Ministerio de Salud y no se esté tratando de hacer un manejo político de la situación en la que estamos en este momento, porque quien sufre realmente es la población. Ok, nos vamos a trasladar a una nueva pausa comercial y ya seguimos tocando este tema tan importante. No nos cambien, ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Los criterios que se han analizado hasta este momento respecto a lo que está pasando dentro del área de salud son realmente graves. Ahora nosotros nos preguntamos si realmente esto es más grave de lo que se aparenta, porque así como se ha dialogado, si los médicos no tienen acceso a hacerse las pruebas, eso no pondría en riesgo también a los pacientes que los visitan. Comenzamos con el doctor Luis Rodríguez. Sí, indiscutiblemente pues eso es una probabilidad, sino que es un hecho. Lógicamente un paciente X llega porque no tiene la enfermedad, que no está contagiado, que llega por ejemplo por una descompensación diabética y atendido por un personal o por un médico, por una enfermera, un laboratorista que sí tiene, que está infectado, lógicamente el paciente se va a infectar y si tiene un problema, digamos diabetes, hipertensión, cáncer, esto agrava más aún la enfermedad del paciente, ¿verdad? Y esto, lo que usted está preguntando no está lejos de la realidad. Como repito, a mí me gusta hablar acerca de casos, ¿verdad? Adelante. Y lógicamente hablo del lugar donde yo trabajo, que es que lo miro del día a día. Estoy hablando con los compañeros en el servicio del segundo piso del Hospital de Chalatenango. En el segundo piso pues hay pacientes que entraron por una enfermedad X que ahora salen positivos a la prueba de COVID, ¿verdad? Y que tienen sintomatología. Entonces, ¿por qué? Porque lo adquirieron indiscutiblemente dentro del hospital. Esto también pues, nos lleva a hacer una recomendación, no solamente al Ministerio de Salud, que se monte un sistema que garantice pues, el descanso y la recuperación del personal, pero también a los pacientes hacerle un llamado que la situación es crítica y que realmente consulten si lo tienen que hacer. Porque también muchas veces pues, se da una sobreconsulta o consultan en lugares que no son adecuados. Entonces, también la recomendación para los pacientes, ¿verdad? Pero sí, indiscutiblemente lo que usted está diciendo no está fuera de la realidad. Se están viendo casos que actualmente, pues que los pacientes adquieren la enfermedad dentro de la institución de salud, ¿verdad? Ahora, doctor, entiendo también de que los casos o las consultas han aumentado en un 200%. Hablamos también de que esto se ha desbordado, se ha descontrolado. Sí, indiscutiblemente, pues esto era de esperarse, pues porque como ya se sabe, pues la tasa de efectividad de esta variante es del 90%, es decir, de cada 10 personas, 9 van a ser contagiadas. Ante ese número, pues, y la falta de responsabilidad de parte de las autoridades, y esto tiene que ver no solamente con las autoridades del gobierno, sino con todas las autoridades, de permitir aglomeraciones como juegos de partidos de fútbol, bailes, jaripeos, ¿verdad? En todos los pueblos y ciudades del país,
Y ante esa capacidad de efectividad que tiene el virus, era lógico que nos íbamos a encontrar con esta ola, que ya no es una ola, es un tsunami prácticamente que se nos ha venido, ¿verdad? Y se agrava aún más la situación, que tiene que exponencialmente se aumenta el 200%, 300% de la cantidad de consultas, y en cambio el personal de salud se disminuye un 50% de su capacidad de respuesta. Pues. Entonces prácticamente de continuar así, si esto no se paga, vamos a llegar a un caos prácticamente a finales de este mes, que no va a haber personal que atienda a estas personas. Claro, claro. Ahora, una última pregunta, doctor. En este aumento del casi 200% que se menciona, la mayoría de casos han sido asintomáticos. ¿Estamos hablando de personas que están estables o realmente hay más graves de lo que se piensa? Sí, mire, siempre hay un subregistro, ¿verdad?, que no se muestra. Pero a diferencia de las... Bueno, al principio de la enfermedad había una gran cantidad de asintomáticos. Y con esta nueva variante, pues que como dijimos, su letalidad es menor, aunque su efectividad es más alta, pero la cantidad de sintomáticos ha aumentado aún más, ¿verdad?, exponencialmente también. Pero eso es lo peligroso y lo grave. Sí. Porque el paciente que tiene, o la persona que tiene sintomatología, se aísla inmediatamente. El problema es aquel que tiene la enfermedad, pero no muestra ningún síntoma, que eso es lo que está haciendo, es propagando la enfermedad por todos lados. Y sí se da. Entendido, doctor. Ahora, licenciada, cuando estamos hablando ya pasamos de la parte de evaluar que el personal médico en efecto está infectado, ¿no? Pero, ¿por qué este exagerado aumento y que es una realidad de la población? ¿Qué pasó con las medidas de bioseguridad? Sí, bueno, las medidas de bioseguridad, en la medida de lo posible, se siguen practicando. El problema es que ha habido ya quizás también una pérdida del temor hacia la enfermedad, como era al principio. Al principio, pues la gente tenía más miedo, se cuidaba más, y pues como que la gente se ha ido acostumbrando a esta situación y han ido disminuyendo esas medidas de protección. Pero en cuanto al personal de salud, sí ha existido un descuido por parte de las autoridades, como mencionaba al principio, por ejemplo, en el primer nivel de atención, que no se le dota del equipo adecuado para la protección del personal, ya que es precisamente el primer lugar donde cuando el paciente tiene los síntomas, llega a consultar, son los primeros quienes reciben al paciente, lo evalúan y luego lo refieren, pero allí es donde ha habido un descuido por parte del Ministerio de Salud al no proporcionar el equipo adecuado para la protección de este personal. Licenciada, se sabe de parte del sindicato que en estos casos los trabajadores de salud han tenido que sacar de su propia bolsa para obtener el equipo. Así es. En vista pues de que la institución no ha entregado al personal el equipo necesario, la mayoría de trabajadores han tenido que invertir de su salario para poder abastecerse de su equipo de protección personal. Pero sí han habido reclamos al ministerio. Al ministerio sí han habido reclamos por la falta de ese equipo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, incluso nosotros como sindicato hemos estado exigiendo que se le dote del equipo de protección adecuado al personal de salud. Ha sido pues una lucha constante de parte nuestra como sindicato, y en algunos casos pues se logró resolver, pero en algunos casos también el personal se ha resignado al ver que no hay respuesta y continúan pues en la misma situación. Por ejemplo, si le dan una mascarilla que no es adecuada,
el personal lo que hace es comprar la mascarilla de mejor calidad que sabe que le va a dar una mejor protección. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Salud? ¿Cómo se ha mostrado? En este momento, en algunos hospitales, sí, el equipo es entregado al personal. El problema se da mayormente en las unidades de salud, que es el primer nivel de atención, y en algunos hospitales que se le niega el equipo de protección a cierto personal, ¿verdad? Porque nosotros decimos, el mismo riesgo corre el personal médico, el personal de área clínica, que el personal que está en área administrativa. Y en algunos hospitales se les niega al personal administrativo, se les niega el equipo de protección. Es ahí donde el personal recurre pues a la compra de sus mascarillas. ¿Qué hará el sindicato si en las próximas semanas el ministerio sigue renuente a no entregarles el equipo? Nosotros esperamos que esta situación se resuelva inmediatamente, porque especialmente en estos momentos lo que más está afectando al personal es que se le estén negando las pruebas y que los estén enviando a instituciones privadas a tomarse el examen y que ellos lo paguen afuera. Eso no es justo, al contrario, es un derecho que tienen los trabajadores, no solo como trabajadores, sino también como pacientes, porque desde el momento que se enferman, se convierten en pacientes y el paciente tiene derecho a que la institución le haga las pruebas necesarias para hacer los análisis y ver si realmente está contagiado, para no correr más riesgos de los que se están corriendo en este momento. Ok, excelente, licenciada. Entonces nos vamos a trasladar a una nueva pausa comercial. Y ya saben, no nos cambien porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en su programa Criterios, dialogando sobre un tema tan importante como lo es la salud. Para este segmento nosotros nos preguntamos qué debe hacer como tal el gobierno y en efecto la administración pública para tratar de reducir los contagios, ahora que se supone que todas las instituciones están trabajando en armonía y ya no es como antes que se les bloqueaban las herramientas. Doctor. Sí, mire, esto es un punto importante y la parte de no hablar de la denuncia. Es que, en primer lugar, pues, que este problema ya no siga siendo manejado como un problema político. Esto no es un problema político, es una cuestión de salud. Y como es un problema de salud, tienen que ser escuchadas las personas que saben y conocen de salud. Tenemos maestros, epidemiólogos, infectólogos en este país que son galardonados a nivel latinoamericano, pero que no se les está escuchando y se les aparta. Porque toda idea que vaya en contra de las medidas del Estado se toma como una represión, como decirle, como que usted pertenece a un ataque directo hacia el gobierno, cosa que no es cierto, que no es así, ¿verdad? El médico, antes que nada, piensa en el ser humano. Ellos tienen todo el aparato del Estado para darle cambio a estas cuestiones, a este problema. Nadie se los va a impedir. Si bien es cierto, estamos de acuerdo pues de que se genera un problema grave para el Ministerio de Salud y para la población y para todo el país, que el personal de salud que está incapacitado, que esté incapacitado merma o disminuye la atención, pero también los compañeros tienen el derecho, ¿verdad?, de tener su incapacidad. Ahora bien,
hay que escuchar a las personas que conocen del tema y montar una estrategia, un sistema que garantice el descanso del personal, pero también no disminuya la atención. Claro que hay maneras y mecanismos para hacerlo, pero hay que escuchar a los que saben acerca de esto, ¿verdad? Indiscutiblemente también los compañeros tienen que romper el miedo y hacer las denuncias respectivas cuando nosotros tomen las pruebas, pues denunciarlas inmediatamente para que se tomen en cuenta. El país ya no puede seguir en ese estilo de enfoque, principalmente en un rubro tan delicado y tan sensible como es la salud de la población. Si nosotros, los médicos, los profesionales de salud, no tenemos la atención, no tenemos las prioridades que debemos de tener, mucho menos lo va a tener la población, porque si nosotros estamos enfermos, ¿quién va a tener a la población en general entonces? Entonces, si ellos tienen el aparato del Estado completo para accionar, pues entonces lo que tienen que hacer es, con ese aparato, consultar con las personas que realmente conocen la problemática y tomar medidas de carácter técnicas en salud y no de carácter político. Doctor, usted menciona que parte del personal de salud también tiene miedo de denunciar. Claro, ellos tienen miedo de denunciar porque son reprimidos. ¿Se les han hecho amenazas? Son tildados de que incluso te pueden perder el trabajo si andan denunciando eso, ¿verdad? Y los pocos que tienen la valentía de denunciarlo, pues lo hacen a través del sindicato. Lógicamente nuestro deber como sindicalistas, como representantes de los trabajadores, pueden hacer las denuncias respectivas. Pero sí se ha dado caso de los compañeros, bueno, tanto si el temor ha sido de los compañeros que ante la negativa de que les niegan la prueba, han tenido que ir y han pagado la prueba en instituciones de carácter privada y aún así no han querido valer. Tienen que hacer una prueba de PCR después de eso. Ok, licenciada, en efecto ustedes han recibido denuncias del personal de salud a quienes los llegaron a amenazar con despedirlos u otro tipo de amenazas. Sí, nosotros hemos recibido denuncias de diferentes hospitales, de unidades de salud, de compañeros quienes han solicitado que se les hagan las pruebas y los han amenazado con que no vayan a denunciar porque si denuncian pueden ser despedidos. Esto es a nivel nacional. Y esto es a nivel nacional. Y hemos recibido denuncias del hospital de San Miguel, del hospital de Sonsonate, diferentes unidades de salud, en donde al personal se le está tratando de esa manera tan inhumana. Nosotros siempre les hemos dicho, además de ser trabajadores, también somos personas, somos humanos, aquí nadie es robot, todos estamos expuestos a contagiarnos de cualquier enfermedad y en estos momentos pues nadie está protegido contra el COVID porque igual como lo han dicho siempre, incluso aunque nos hayan vacunado, aunque tengamos las 3 dosis de la vacuna, el riesgo de contagio siempre existe y el Ministerio de Salud debe de proteger a su personal y no lanzarlos a la guerra sin armas, porque realmente, si, como lo decía el doctor, si todo el personal de salud cae, ¿quién va a atender a la población salvadoreña? Ustedes, a raíz de todo eso que se ha dado, ustedes mencionan o podrían considerar o tener los criterios de que se están manejando con transparencia las cifras de contagiados tanto de la ciudadanía como del personal de salud. En realidad nunca se han manejado las cifras como desde el inicio, apegados a la realidad, desde el inicio, por diferentes razones, pero sí en este momento no hay un dato real de cómo está la situación del COVID en nuestro país, así como desde el inicio tampoco lo hubo, ¿verdad? El famoso subregistro. La otra cuestión es que se giran instrucciones de que el diagnóstico no sea claro, sino que quede dudoso.
y toda esta situación pues genera, ¿verdad?, que no haya una información clara, una información real hacia la población de cómo nos encontramos en este momento. Entendido, licenciada. Bueno, llegó el momento de trasladarnos a nuestra última pausa comercial y no nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Realmente se piensa que como tal el Sindicato de Trabajadores de Salud nunca ha logrado nada, pero recordemos realmente que al menos hasta hace unos meses se denunciaban abusos de parte de la exdirectora del hospital de Chalatenango. Pero realmente, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo fue que se logró? ¿Realmente se lograron el pago de las nocturnidades que se denunciaban el año pasado? Bueno, que nos lo cuente el doctor Luis Rodríguez. Sí, bueno, hacer declaración, lógicamente el trabajo sindical siempre tiene pros y contras, y muchas veces más contras que pros, ¿verdad? Pero nosotros estamos firmes en eso. Ahora, indiscutiblemente sí, en cuanto a las denuncias que se presentaron el año pasado de parte de la directora de Chalatenango, esta semana fue removida de su cargo, ¿verdad? Lógicamente es una cuestión que no ha gustado a los propios de ella, pero yo creo que aparte de cumplir con la petición del sindicato, también el Ministerio de Salud tomó bien que había muchas cosas dentro de esa administración que solamente la administración del Ministerio de Salud y nosotros como sindicato lo sabemos, que era lo mejor que se separara a las personas de ahí, porque hay cuestiones ahí, documentos que no vamos a hablar de ellos, pero sí comprometían no solamente al Ministerio de Salud, sino que también a la directora. Y un número muy importante que se ha hecho, parte de la lucha que hemos mantenido como sindicato, es que logramos que a los compañeros de turnos rotativos que tenían pendientes sus pagos a partir de octubre, noviembre, diciembre, de las nocturnidades y las vacaciones, se logró. Y se ha logrado también que por lo menos este año, todo el año, desde el principio de enero hasta el mes de diciembre, se les va a pagar el mismo beneficio. Lógicamente, no se pagó este mes de enero, pero esa es la declaración, porque todavía están en negociaciones y todavía tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, pero ya está aprobado el decreto y a partir de febrero de este año se comienza a pagar los pendientes de enero, ¿verdad? Hasta el final de este año. Y nos queda a los trabajadores, no solamente a los sindicatos, sino que a los trabajadores de salud, seguir exigiendo que este pago sea permanente en el tiempo. Eso para que también nuestros amigos televidentes puedan observar el gran trabajo que ha hecho Citra Salud, ¿no? Correcto, sí es. Citra Salud, pues como repito anteriormente, es un sindicato que está en pro del trabajador, nuestro compromiso con los trabajadores y en pro de salud y con la población también, que al ser del Ministerio de Salud. No pertenecemos a ningún partido político, no le podemos a ningún gobierno. Aunque les digan lo que les digan. Y gracias a Dios tenemos 70 años, le agarramos todas las críticas. Nosotros seguimos siempre con nuestra lucha en pro de los trabajadores, y si los trabajadores de salud están bien, también la colaboración usuaria del Ministerio de Salud va a estar bien. Excelente, doctor. Bueno, entendemos que hay muchísimo más por hablar, pero lamentablemente el tiempo es limitado y se nos ha terminado. Así que, licenciada, ha sido un verdadero placer haberla tenido por acá nuevamente y esperamos tenerla próximamente. Sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, decirles también a nuestros afiliados y a los trabajadores del ministerio y a la población en general, que Citra Salud no es un sindicato opositor de este gobierno. Pueden revisar nuestra historia,
como Citrasalud siempre hemos luchado por la defensa de los intereses de la clase trabajadora y de la población. Nosotros hemos luchado para que no se privatizara la salud, hemos luchado para que se abasteciera de medicamentos y de equipo a los hospitales, hemos luchado para que a los trabajadores se les respeten sus derechos, porque si nosotros no defendemos nuestro derecho, nadie nos va a venir a dar voluntariamente nada. Somos nosotros los que tenemos que luchar por esos derechos y para eso está el sindicato. Desde luego, muchas gracias, licenciada. Doctor, también un placer haberlo tenido por acá. No, gracias a ustedes, hombre, por la oportunidad que nos dan de poder expresar todas estas problemáticas, que la gente se entere de lo que realmente pasa en los hospitales y en la red pública de salud, para que la gente llegue con un pensamiento diferente. Nosotros estamos para servirles, no para chocar con ellos, pero también que entienden que somos seres humanos y también nos enfermamos, ¿verdad? Nuevamente rectificar las gracias y un saludo para ti y toda tu familia. Muchísimas gracias. Desde luego, amigo televidente, gracias por habernos sintonizado. Hemos escuchado los criterios de nuestros invitados y el suyo, ¿cuál es? Que pase feliz noche.